Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Entonces hoy vamos a continuar adentrándonos en el tema de la programación orientada a objetos, ¿no? Específicamente vamos a hablar un poquitito de la navegabilidad, porque en la clase pasada hablamos de una clase solita, ¿ok? De cómo se definen las clases, qué cosa es el constructor, modificador, selector, cómo se definen las variables internas, los métodos, todo, pero dentro de una sola clase. Vamos a hablar un poco de la navegabilidad, que ya habíamos conocido un poco de esto en el modelo del dominio, pero ahora vamos a extrapolarlo acá al diagrama de clase. ¿Ok? Es cuando yo tengo ya varias clases definidas, poner cómo se relaciona una con la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquitito de eso, pero antes yo quiero comentarles un poco el tema de una palabra clave en Java, bueno, y en varios lenguajes, que es this. ¿Ok? Entonces, una vez que ya ustedes saben el tema de los métodos estáticos y los métodos de instancia, las variables estáticas, las variables de instancia, eh, es importante que ustedes sepan cómo acceder a la información que almacena la instancia actual donde se está ejecutando el método. ¿Ok? A ver, por el chat me preguntan algo. This, Siblas. Así mismo. Esa palabra es this en inglés, claro. Esa es una palabra clave que está en Java, en C#, en varias. Ahí está el this. Ya, se utiliza muchísimo. Vamos a explicar un poquitito hoy para los que no lo han visto. Sepan de qué se trata esto. Porque igual en Python está, pero bueno, Python generalmente se llama self. S-E-L-F. Y con self es algo parecido, no igual, no es lo mismo, pero se pueden hacer cosas parecidas. Ya, pero yo tengo entendido que los que vienen de Python no llegaron a ver programación orientada a objetos en Python. Llegaron solamente a los ciclos, los arreglos, las matrices, a hacer algoritmos sobre eso, pero no se adentraron un poquito más en lo que es programación orientada a objetos. Entonces, igual en Python hay un concepto parecido al this de acá, pero como ustedes no llegaron a esa parte, se los voy a dar como si lo aprendiera justo ahora. ¿Ya? A lo mejor algún curioso ya sabe de esto porque ha trabajado con estas cosas, pero de todas maneras se los voy a explicar a todos desde cero. ¿Ya? Básicamente, lo que pasa es que, si se dieron cuenta, en la clase pasada, cuando yo utilizaba el constructor, yo como parámetros del constructor tenía que pasar nombres de variables diferentes a las que estaban declaradas internamente en mi clase. ¿Ok? Porque, no sé si se acuerdan, en el mamífero yo tenía una variable velocidad, entonces yo no podía pasar un parámetro al constructor que se llamara velocidad, porque Java no sabía si yo me estaba refiriendo a la velocidad interna o a la velocidad que me pasaban por parámetro. De hecho, asumía que era la velocidad que me pasaban por parámetro porque es como la más cercana que está. ¿Ok? Siempre cuando ustedes en Java utilizan un nombre de variable, Java va a creer de que ustedes están empleando la variable más cercana, ¿ok? Es decir, la que está en el rango más chico cercano a donde la están utilizando. ¿Ok? En este caso, si yo tengo una variable de velocidad dentro de la función y tengo otra variable de velocidad dentro de la clase, como el rango de la función es más chico, cuando ustedes utilicen la palabra velocidad como una variable dentro de la función, va a considerar de que usted está utilizando la variable de la función y no de la clase, que es como un rango más amplio. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo sepan. Bueno, sabiendo esto, nosotros lo que queremos a veces es dentro de una clase decirle, mira, yo te voy a pedir esta variable, pero yo quiero que obtengas la que pertenece a la instancia actual. O quiero llamar a este método, pero el método utilizando la instancia actual. ¿Ok? Y para eso específicamente es que se utiliza la palabra this, para referirse a la instancia actual donde se está ejecutando un método o donde se está ejecutando el código. ¿Ok? Fíjense que cuando ustedes tienen una clase, ustedes definen varios métodos. Entonces, cuando ustedes tienen un método de instancia, para que ese método se ejecute, recuerden que lo vimos en la clase pasada, para que el método se ejecute tengo que llamarlo a través de una instancia. ¿Ok? Entonces, como para el método ejecutarse necesita una instancia, yo, una cosa buena para mí sería, dentro de ese método, poder referirme a la instancia que lo llamó. ¿Ok? Entonces, para referirme a esa instancia que lo llamó,
yo utilizo la palabra específica del lenguaje this, ¿ok? This se refiere a la instancia que llamó al método actor. Entonces, el this yo lo puedo ocupar para obtener las variables internas que tiene esa clase o para llamar algún método de instancia de la clase. Ya this es como si yo tuviera una instancia. Ya, por ejemplo, si yo creo una instancia de cuenta de banco, como vieron, de cuenta ahorro, como vieron en la clase pasada, que se ponía cuenta ahorro, el nombre de la variable, igual a new cuenta ahorro, ahí yo estoy creando una instancia, ¿cierto? Y esa cuenta ahorro, esa instancia de cuenta ahorro, yo la estoy guardando en la variable que yo definí, ¿ok? En este caso, this también está guardando una instancia. Es como, ustedes lo pueden ocupar como si this fuera una variable que está almacenando una instancia. Ahora es una variable especial. ¿Por qué? Porque es la variable que está almacenando la instancia que llamó al método que se está ejecutando. ¿Ok? Lo vamos a ver con un ejemplo ahora. Entonces, un mensaje a this es un mensaje al mismo objeto, como dice la frase esa que está ahí. ¿Ok? Precisamente por lo que les explicaba. Entonces, esto de la sobrecarga de métodos, además del mensaje this, es otra cosa súper importante dentro de la programación en Java. Después vamos a ver un ejemplo de estas dos cosas. Pero bueno, a ver, antes de pasar aquí a la sobrecarga de métodos, ¿se entendió un poquitito lo del this, a lo que yo me refiero con this? ¿O se perdieron un poco? A ver, para entender tienen que acordarse de todos los conceptos de lo que es una instancia y todas esas cosas. Pero se entendió, hay algo que no quedó claro, lo vuelvo a explicar. Aló. Ok, 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 ok. Ya. Todo acá entonces. Muy bien. Ya, de todas maneras vamos a ver un ejemplo luego de esto. ¿Ok? Ya, ese es el mensaje a this. Es como para referirme a la instancia que está invocando a un método determinado. ¿Ok? Ahora, sobrecarga de métodos. ¿Qué pasa? Que en Java yo puedo tener dos métodos que se llamen iguales. Eso no sería un problema. Por ejemplo, si yo tengo una clase que tenga un método que se llame sumar y tengo otro método en la misma clase que se llame sumar, eso no tendría problema porque un método está identificado por varias cosas, no solamente por el nombre. Es decir, un método está identificado por el nombre, por la cantidad de parámetros que recibe, por el tipo de parámetros que recibe y por el tipo de datos que devuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene una función que se llama sumar y recibe dos enteros y devuelve un entero, ya Java la trata diferente a si usted tiene otra función que se llame sumar y recibe dos float y devuelve un float. ¿Ok? Entonces, eso se puede hacer y no daría problema, porque no sería ambiguo. Aquello me refiero a que no sería ambiguo, que si después usted llama a sumar y le pasa dos enteros, entonces Java sabe a cuál de las dos funciones tiene que ejecutar. ¿Ok? Y si le pasa dos float, Java también sabe a cuál de las dos va a ejecutar, porque, es decir, se llaman iguales, pero como reciben tipos diferentes, en dependencia de los tipos que ustedes le pasen como parámetro a la función, Java sabe cuál ejecutar. Ahora, ¿cuál es el problema con Java? El problema con Java es si ustedes tienen dos funciones que se llamen iguales, devuelvan el mismo tipo de parámetros y reciban los mismos tipos de parámetros y la misma cantidad. ¿Ok? En dicho caso, ahí tenemos dos declaraciones de funciones que son ambiguas. Y entonces ahí Java, cuando ustedes llamen a sumar y le pase dos enteros, no va a saber porque va a decir, a ver, tengo dos funciones que se llaman sumar y las dos reciben enteros. Entonces, ¿a cuál de las dos llamo? Es por esto que Java no permite hacer dos funciones que se llamen iguales y reciban el mismo tipo de datos. ¿Ok? Pero yo sí puedo hacer dos funciones que se llamen iguales y reciban distintos tipos de datos. Y a eso se le llama sobrecarga de método. ¿Por qué sobrecarga de método? Porque estoy definiendo con un mismo nombre de método, estoy definiendo varios comportamientos distintos
en dependencia del tipo de parámetros que reciba. ¿Ok? Es decir, en el caso que les había puesto como ejemplo anteriormente, si yo tengo dos métodos sumar, ahí estoy sobrecargando el método sumar. Estoy haciendo una sobrecarga del método sumar. Porque en realidad, para el usuario, el que está eh, no necesariamente el recursivo, porque el recursivo lo que hace es llamarse a sí mismo. ¿Ya? Es decir, un método recursivo lo que hace es que yo lo declaro y dentro de él, en el código, yo lo invoco a sí mismo. ¿Ok? Por ejemplo, un método que se llame Fibonacci. Entonces, para hallar el número Fibonacci y yo tenga que utilizar el número Fibonacci i-1 y i-2. ¿Ya? Es decir, es como un llamado recursivo porque para solucionar mi problema tengo que volver a utilizar el propio problema. Y eso es a lo que se refiere algo recursivo. ¿Ya? Eso es un concepto que no solo es de programación. Es como algo recursivo es que para resolverse o para plantearse, para lo que sea, se utiliza a sí mismo. ¿Ya? Recursivo. Es como que, por ejemplo, a veces hay definiciones matemáticas que tienen una serie que dice f en n es igual a 1 más f en n menos 1. Eso sería una serie, una sucesión recursiva, porque para definir a dicha función o a dicha sucesión, yo estoy utilizando la ella misma, ¿ok? Pero no la estoy sobrecargando porque solamente definí una sucesión. Ahora, a ver, para que nos quede claro. Un segundito. Aquí borro la pizarra. Ya, a ver, lo que yo me estoy refiriendo acá, claro, el llamado recursivo in incrementar y recibe un entero n, ¿ya? El llamado recursivo es si yo quiero incrementar n, no sé, por ejemplo, esto no tiene sentido lo que voy a hacer, pero yo quizás podría retornar el incremento de n-1 más 1. Por ejemplo, a ver, esto no tiene sentido lo que voy a hacer, no funcionaría, se quedaría ahí sin un caso de parada, ¿no? Pero eso sería recursivo. De hecho, la recursividad la vamos a ver más adelante en el curso. Pero el recursivo es esto, es como que yo defino un método y para solucionarlo lo utilizo a sí mismo. ¿Ya? Pero tengo una sola definición de método. A lo que yo me refiero con sobrecarga es que dentro de una clase, ¿ya? Una clase, digamos que esta es una clase calculadora, ¿ok? Y aquí yo voy a tener dos métodos sumar, uno que se va a llamar int sum y va a recibir dos enteros, ¿ya? Int a, int b, ¿ok? Y va a retornar, vamos a ver, listo. Entonces, esto va a ser un método que no es sobrecarga de nada. Ahora, si ese método yo lo quiero sobrecargar, lo que estoy diciendo es que voy a tener otro método, pucha, voy a tener otro método que se va a llamar justo igual que este, pero va a ser otro, no va a ser el mismo. Fíjense. Entonces, yo voy a tener otro método que se va a llamar igual, pero va a recibir dos float. ¿Ok? Y entonces esto va a retornar include. Bueno, para este caso, las dos sobrecargas hacen el mismo código, pero no necesariamente siempre es así. Yo puedo incluso que esta suma, si tiene dos enteros, tenga un comportamiento completamente distinto a la suma de los dos floats. ¿Ya? De hecho, aquí puedo poner números complejos y que sume la parte real y la parte imaginaria de manera distinta. ¿Ya? Entonces, eso es una sobrecarga. Es como que tengo el mismo método, ¿ya? Es decir, el mismo nombre de método, pero con tipos de parámetros diferentes y que
pueden o no tener una lógica implementada distinta. ¿Ok? En este caso, si yo creo una instancia de calculadora, bueno, aquí no hay ningún constructor, pero imaginemos que hay un constructor vacío, ¿ya? Y yo creo una instancia de calculadora. Calc C es igual a new calc, y digamos que el constructor está vacío, por lo tanto le voy a pasar así. ¿Ya? Entonces ya yo tengo la instancia. Ahora si yo hago c.sum y le paso 5,3, él va a llamar a este de acá. ¿Por qué? Porque ya va a decir, ok, 5 es un entero, 3 es un entero. Entonces yo tengo varias definiciones para este método que están llamando. Pero como me están llamando con dos enteros, yo sé que a la definición que tengo que llamar es a esta de acá, que tiene dos enteros. ¿Ok? Si ahora yo le pongo 5.0 y 3.0, entonces ya va a decir, ok, me están dando ahora dos floats, por lo tanto yo tengo que llamar a esta de acá. ¿Ok? Y a eso se refiere la sobrecarga. Es como que tengo el mismo método desde afuera, desde el punto de vista del que está utilizando la clase, el método es el mismo. Pero en realidad, en la parte interna de la clase son varios métodos con distintos tipos, que reciben distintos tipos. ¿Ya? No sé si les ha pasado que a veces ustedes están utilizando una librería y la librería para el mismo método puede recibir distinta cantidad de parámetros o distintos tipos de parámetros. Muchas veces eso se debe de que tienen sobrecargas de métodos, es decir, que tienen varios métodos implementados de maneras distintas. ¿Ok? Si la lista está vacía, entonces el método se comporta de una manera. Si lo que tiene no es una lista y lo que tiene es un string, se comporta de otra. Y así, eso es lo que hace la sobrecarga de métodos. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte? Sí, ok, súper. Ya, entonces, una vez visto el tema de la sobrecarga de métodos y del mensaje this, vamos a ver un ejemplito, ¿ok? Cuando yo digo sobrecarga de métodos, también puede haber una sobrecarga de constructores. ¿A qué me refiero con sobrecarga de constructores? Imagínense de que ustedes tienen una clase que se llame, no sé, a ver, ¿cómo puedo poner? Una clase que sea figura, ¿ya? Una clase que sea figura y reciba vértices. Entonces ustedes quieren, qué sé yo, una clase que se pueda crear una figura sin ningún vértice y que se pueda crear una figura con 3 vértices y que se pueda crear una figura quizás no con vértice, pero ahora con lados. ¿Ok? También. Entonces, en vez de crear un solo constructor, como hemos visto hasta ahora, a lo mejor quieren crear varios constructores y para eso pueden auxiliarse del tema de la sobrecarga de métodos, donde cada constructor va a tener los parámetros que ustedes quieran. A ver, en este caso, por ejemplo, tenemos la clase punto, ¿ok? Tenemos la clase punto, tenemos dos variables privadas, ya, x y y, esto es un punto en 2D, tenemos el eje x, el eje y, ¿ok? O el eje y, aquí parece que no le llaman y a la y, pero bueno, yo toda mi vida le he llamado y, así que igual me cuesta llamarle y, además es mucho más largo llamarle y. Entonces, a ver, igual se sabe, en Cuba se sabe igual lo que es Y, ¿ya? Lo que en temas matemáticos uno siempre dice X y Y. X más Y, f de X, o Y es igual a X más 4. Entonces, ahí, en términos matemáticos, siempre se refiere a la Y como Y. Entonces, pero bueno, Y, vamos a decir acá para que. Si en algún momento se me ve una Y, bueno, estoy refiriéndome a la Y. Ya, ok. Entonces, private in X, private in Y. Entonces, fíjense que esto es lo que habíamos hablado ayer, en la buena práctica de dejar todas las variables internas, para que el de afuera no se pueda trabajar con esta variable. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos constructores. Entonces, hay una sobrecarga del constructor a esa clase. Es decir, hay dos maneras en las que ustedes pueden crear una instancia de esta clase. Primero, entregándole el valor de X y el valor de Y, ¿ok? Y segundo, no entregándole nada. Y si no le entregan nada, fíjense que
por defecto, lo que hace la lógica del constructor es asignarle -1 a la X y -1 a la Y. ¿Ok? Bueno, y aquí están los selectores. Son de solo lectura, no hay ningún set, no hay ningún modificador, ¿ok? Por lo tanto, una vez que se construye la instancia, no van a poder cambiar los valores internos. Si ustedes quieren cambiar el valor de X o el valor de Y, van a tener que crear una nueva instancia, ¿ok? En este caso, la sobrecarga, ¿para qué me sirve? Porque quizás en algún momento yo voy a querer crear un punto, pero un punto para tenerlo ahí nomás, como un punto por defecto. Y no quiero que considerar de que tiene ningún valor. Entonces lo que puedo hacer es asignarle dos valores cualquiera. En este caso le dan -1, le pueden dar 0, como ustedes quieran. ¿Ok? Es decir, si ustedes ven igual que, por ejemplo, ustedes crean muchos puntos en el 0, 0, igual sería, en lugar de estar pasándole siempre en la X un 0 y en la Y un 0, sería más conveniente de que ustedes creen un constructor por defecto donde no se le pase ni valor de X ni de y simplemente ese constructor ponga 0 en los dos lugares. ¿Ok? Entonces, eso también es útil para esto. Cuando ustedes vean que hay variables que por defecto pueden tener un valor y se ocupa mucho ese valor por defecto, pueden hacer una sobrecarga del constructor donde le ponga ese valor por defecto a la variable. ¿Ok? Ya, entonces, el otro punto acá que no habíamos visto hasta ahora es el tema del dis, ¿ya? Que fue lo que yo expliqué anteriormente. El dis es como si fuera una instancia de la clase, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo llamo al constructor dentro o a cualquier método, el dis hace referencia a la instancia que llamó al método. Bueno, en este caso se está construyendo la instancia, pero llama a la instancia que se está construyendo y dice dis.x, dis.x. La instancia, ¿por qué puede llamar a la x si yo desde afuera no puedo hacerlo? Con una instancia de esta clase desde afuera yo no podría hacerlo, porque esto es privado. Pero como estoy dentro de la propia clase, el dis sí puede acceder a las clases y a los métodos y a las variables privadas de esta clase. Por lo tanto, yo puedo hacer dis.x y eso va a tener acceso a esta x de acá. ¿Ya? Cuando yo digo dis.x, me estoy refiriendo a la x que está interna a esta instancia. Y lo mismo para la y. ¿Ya? Entonces, cuando no le pongo el dis delante, me estoy refiriendo como a la x más cercana. ¿Ya? En este caso, como no hay ninguna x por parámetro ni nada por el estilo, si yo pongo dis.x o x es irrelevante, las dos cosas van a ser lo mismo, ¿ya? Porque fíjense que para este constructor la única declaración de x más cercana es esta de acá afuera, ¿ok? Sin embargo, este primer constructor, la declaración de x más cercana es esta que te dan por parámetro acá, ¿ya? Entonces, si dentro de este constructor yo ocupo solamente x, me estoy refiriendo a esta x. Si aquí yo ocupo x, perdón, si yo aquí ocupo x, me estoy refiriendo a esta x. ¿Ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es que cuando se refieran a alguna variable interna de la clase, ocupen el dis, para que quede claro de que están ocupando la variable interna de la clase y no hayan errores por el camino. Yo siempre, por ejemplo, en los get, generalmente uno no pasa nada por parámetro. Igual yo pongo return dis.x, ¿ya? Para que quede claro de que esa x que yo me estoy refiriendo ahí es a la x interna de la clase y no a cualquier x, ¿ok? Igual esto, dis.y, ahí me queda claro de que yo estoy refiriéndome a la y de la clase. ¿Ya? De hecho, aquí igual yo puedo llamar a los métodos internos, a los métodos de instancia de la clase. Como dis es una instancia de la clase punto, yo puedo decir dis.getX o dis.getY. ¿Ok? Por ejemplo, eh, digamos que yo quiero agregar aquí un método en esta clase, ¿no? Que sea distancia al 0, 0. ¿Ya? Distancia al 0, 0. A ver. Si yo tengo un eje, ¿ok? Y aquí tengo un punto XY, donde esta es la X, y esta es la Y, y yo quiero dar la distancia del 0, 0 a dicho punto, ¿ya? Yo me imagino que todos sepan que, bueno, aquí tengo
Y, perdón. Esto valdría X, esto valdría Y. Y esto lo puedo calcular ¿por quién? ¿Se acuerdan? No es tan complicado. A ver, díganmelo ustedes ahí para que pongan a pensar un poco la... A lo mejor es trivial porque esto deben haberlo visto hasta por gusto. ¿Cómo se halla la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Yo esperaría que fuera trivial para ustedes. Pitágoras. Pitágoras. Hey. Se demoraron en contestar, no sé. No sé si es porque no se les da temor participar o si en realidad no se lo sabía, no sé, pero bueno, no tengan miedo a participar. ¿Ok? Claro, Pitágoras, recuerden, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso sería x cuadrado más y al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar el valor de c, lo que tengo que hacer es pasar una raíz para acá. ¿Ya? De x cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, digamos que dado un punto, yo quiero también obtener cuál es su distancia con respecto al 0, 0. ¿Ok? Entonces le voy a agregar ya yo sé que la distancia es esto. Voy a ponerle C, le voy a poner D para que no quede. La distancia es esto. ¿Ok? Entonces, yo a esa clase punto le voy a agregar un método de instancia. Recuerden que es de instancia porque cada punto va a tener una distancia distinta. Además, para hallar la distancia, ustedes van a necesitar X y Y, que son variables que son únicas para cada punto. Por lo tanto, son variables de instancia, son únicas para cada instancia. Y cuando dentro de un método ustedes ocupan variables de instancia, ese método tiene que ser de instancia, obligado. ¿Ok? Entonces vamos a crear un método, lo voy a hacer público para que lo pueda ocupar desde afuera de la clase. Como es de instancia, no se le pone static. Si ustedes le ponen static, están diciendo que el método es de clase. Es decir, que no va a ocupar variables de instancia y que va a retornar lo mismo sin importar la instancia desde la que se esté llamando. ¿Ok? Pero bueno, en este caso, yo voy a recibir aquí in. No voy a recibir nada. Porque supuestamente ya en la instancia va a tener el valor de X y el valor de Y. De Y. ¿Ok? Bueno, va a devolver un float. ¿Ya? Porque esta raíz, aunque estos dos sean enteros, esta raíz ya me da un float. Ya no necesariamente va a ser un entero la raíz. ¿Ya? Entonces aquí, la distancia, yo puedo retornar. Bueno, en Java hay una librería que se llama math, que la pueden importar, ¿ya? Y ahí hay varios métodos matemáticos. Entonces, math, square root, ya parece que se llama así el método. Y ahí yo le paso de que yo quiero tener la raíz cuadrada. ¿Ya? En este caso yo quiero la raíz cuadrada de x por x más y por y, x por x. Yo puedo poner aquí x por x, pero yo les recomiendo poner x.x por x.x. Ah, esto es una x, aunque no lo parezca, ahí hay una x. Ahí hay una x, aunque no lo parezca. Ya, más dis.y por y. Igual aquí adentro hay una función que se llama POW, pero multiplicar, cuando tienen algo al cuadrado, multiplicarlo es menos costoso que llamar esta función, ¿ya? Porque esta función, bueno, ya, eso sería un tema ya más de bajo nivel. Olvídese. Si quiere llaman a esa función que es de potencia y le pasan un valor y le pasan como segundo parámetro a cuánto quieren elevar, ¿ya? El valor y a cuánto quieren elevar para esta función, que también creo que está aquí dentro de más. Pero bueno, a mí me gusta cuando estoy elevando al cuadrado multiplicar simplemente. ¿Ya?
pero bueno, ustedes pueden hacer lo que quieran. Aquí después abrir un punto y coma y aquí cerramos. Entonces, y aquí cerramos la clase. Esta clase aquí tendría 3 puntitos, ¿ya? Entonces, ahí, si se fijan, en esa clase yo puedo seguir agregando métodos, ¿ya? Puedo seguir agregando métodos y puedo utilizar dis.x, ¿ya? Pero igual puedo utilizar métodos, es decir, esto yo puedo reescribirlo, si yo quiero ser más purista, yo puedo reescribirlo de esta manera. Puedo poner, mira, más, ¿ya? Punto, sqrt, ¿ya? Suponiendo de que la x, para obtener la x no puedo obtenerlo directamente de la variable, sino tengo que hacerlo a través del método getX, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay veces que el get, en vez de devolverte la variable en sí, le hace algún procesamiento a la variable y te devuelve el valor procesado, ¿ya? Entonces, para esos casos, o incluso para este también te sirve, donde ponen this punto y en lugar de x podemos poner get x, ¿ok? Por this.getX. Ya, desde this yo también puedo llamar a los métodos de instancia internos, ya, getX. Más lo mismo, this.getY por this.getY. Y listo. Esto de acá va a ser justo lo mismo que acá. La única diferencia es que aquí yo estoy tomando la variable interna de la clase directamente y acá yo lo que estoy haciendo es llamando a getX. Que para este caso, este problema específico va a ser lo mismo porque getX me va a devolver la variable. Pero en otros problemas, getX no me devuelve la variable, sino que le hace algún procesamiento. ¿Ya? Suponiendo que la variable esté guardando varios datos, a lo mejor el getX me va a devolver el valor y el tipo de dato que está almacenando, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para esos casos, igual dentro de los métodos internos de la clase, yo puedo utilizar los otros métodos de instancia ocupando el dis. ¿Okay? Igual se pueden ocupar sin dis, pero yo les recomiendo que pongan el dis para que quede más claro qué es lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Hasta acá, ¿alguna duda con este código específico? Aquí el public float dist se agregaría acá abajito como otro método. ¿Ok? Y aquí le pueden agregar todos los métodos que ustedes quieran. Incluso pueden poner más constructores. Pueden hacer un constructor que reciba 2 floats, ¿ok? En lugar de 2 enteros. O un constructor que reciba 2 strings y tome cada uno de los strings, lo convierta a un valor numérico y después los almacene en X y Y. O que reciba 2 floats, los convierte enteros y los almacene en X y Y. ¿Ok? Eso también lo pueden hacer. Pueden hacer tantos constructores como quieran gracias a la sobrecarga de método. Y recuerden, la sobrecarga de método no solo se aplica al constructor, se aplica a cualquier tipo de método que tengan interno en la clase. ¿Ya? ¿Alguna duda con el dis o con la sobrecarga de método? Veo que no. Entonces, vamos a continuar con el relacionamiento entre clases. Esto les va a parecer muy conocido porque ya lo vimos en el modelo del dominio. ¿Ok? Básicamente, acá las clases son como los conceptos. ¿Ya? De hecho, los conceptos del modelo del dominio se transforman en clases cuando pasamos al diagrama de clases. Recuerden que el modelo del dominio es para el cliente y el diagrama de clases ya es orientado a los desarrolladores. Por lo tanto, el diagrama de clases es como un modelo del dominio con esteroides. ¿Ok? Es decir, se le ponen los tipos de variables, lo que devuelve, se le ponen ya como conceptos técnicos, porque está orientado al desarrollador. Pero el tema relacionamiento sigue siendo el mismo. En este caso, lo que estoy diciendo es que una orden puede ser emitida por uno y solo un cliente y que un cliente puede emitir 0 o muchas órdenes. Lo mismo que habíamos visto en el modelo del dominio. Recordemos un poco de la multiplicidad. Esto también lo habíamos visto.
que cuando yo tengo una clase, el asterisco significa 0 o muchos, 1 con 2 punticos y un asterisco significa 1 o muchos, incluso ese 1 puede ser sustituido por otro valor. Puedo poner 5, 2 puntos asterisco, y eso va a significar que como mínimo tienen que haber 5, pero como máximo no hay un tope. ¿Ok? En este caso estoy diciendo que solamente pueden haber valores, solamente se admiten valores entre 1 y 40, es decir, que un usuario quizás puede emitir solamente entre 1 y 40 órdenes. No puede haber un usuario que no tenga ninguna orden o un usuario que tenga 50 órdenes como un intervalo acotado. ¿Ya? En este caso es exactamente 5. Si yo tengo una clase enlazada con otra y tengo puesta esta multiplicidad, estoy diciendo que esa clase tiene que tener exactamente 5 instancias de la otra clase, ni más ni menos. Y en este caso, en el último, estoy diciendo que puede tener 3, 5 u 8, pero no entre 3, 5 y 8, no entre esos 3. Si tiene 4, estaría mal, porque estoy diciendo que exactamente 3, exactamente 5 o exactamente 8. Si yo quiero entre 3 y 8, bueno, utilizaría el tercer caso, donde dice 1, 2.40, pondría 3, 2. ¿Ya? Aquí no me voy a detener mucho más porque esto ya lo vimos en el modelo del dominio. ¿Ok? Y lo otro es la navegabilidad. Generalmente en los diagramas de clase, cuando yo voy a diseñarlos, yo defino de qué clase yo quiero llegar a qué otra. ¿Ok? En este caso, a partir de la orden de compra, yo quiero llegar a un cliente. ¿Ok? Y eso va a depender del problema. Por ejemplo, si ustedes están resolviendo un problema que tienen que modelar el sistema de un hospital, ¿ok? Entonces a ustedes le piden, mira, yo necesito imprimir el nombre del médico y por cada médico el nombre de todos los pacientes a los que atiende, ¿ok? Entonces ahí le sería más conveniente ya que la clase médico esté relacionada con la clase paciente. Es decir, que desde el médico se redirecciona al paciente. Porque si estuviera relacionada en el sentido contrario de que a partir del paciente yo llego al médico, entonces tendría que imprimir el médico y después ir por todos los pacientes viendo cuáles coinciden con ese médico e imprimir los que coincidan con ese médico. Después buscar el siguiente médico y hacer lo mismo. Sin embargo, si yo tuviera relacionado de médico a paciente, lo que yo hago es imprimo el médico, tomo todos sus pacientes y los imprimo, porque todos sus pacientes los voy a tener ya direccionados desde el médico. ¿Ok? Después voy al siguiente médico, todos sus pacientes y los imprimo. Entonces, en dependencia de lo que les pidan en el problema, en dependencia de los requerimientos, ustedes tienen que ver qué clase tiene sentido que redirija a qué otra. ¿Ok? Eso de la navegabilidad no siempre es, no siempre es de médico a paciente, no. Es decir, depende de lo que le pida a usted los requerimientos. A lo mejor los requerimientos tienen más sentido de que de paciente se llegue a médico, ¿ya? Y que del médico se llegue a especialidad, por ejemplo, y después ver para cada paciente en qué especialidad lo están atendiendo, por ejemplo. Y entonces, depende del problema, ¿ok? Pero cuando ustedes tienen esta navegabilidad, tienen que tener en cuenta que en el código, cuando estén ocupando el código, si tienen una instancia de una variable que es de tipo orden de compra, ya a partir de esa instancia solo pueden llegar a un cliente, ya solo pueden llegar a un cliente, ¿ok? Ahora, si ustedes quieren que un cliente pueda llegar a una lista o a un arreglo con sus órdenes de compra, entonces la dirección tendría que ser hacia acá, ¿ok? Entonces ahí también vimos que hay asociación 1-1. Esto es súper importante también. Cuando yo tengo este tipo de direccionamiento, lo que quiere decir es que en la clase orden de compra tiene que aparecer una variable, ¿ya? Una variable que sea de tipo cliente, ¿ya? Porque fíjense que la variable de compra, al hacer la navegabilidad hacia acá, estoy diciendo que cada orden de compra va a referenciar a un cliente, ¿ya? A un cliente. Por lo tanto, como cada orden de compra va a referenciar a un cliente, entonces yo a partir de la orden de compra tengo que llegar al cliente. ¿Y de qué manera yo llego de una orden de compra al cliente? Almacenando una variable en la clase orden de compra que sea de tipo cliente.
¿Ok? Pero eso es cuando estoy redireccionando uno a uno, como este es el caso. Por ejemplo, si yo estoy redireccionando desde la clase A a la clase B y digo que para la clase A solamente puede existir una instancia de la clase B, bueno, es una sola, tengo que tener solamente una referencia acá a la clase B, es decir, una única variable. Pero ¿qué pasaría en este caso? Imagínense que yo digo, cada doctor puede tener de uno a muchos pacientes. Entonces, en la clase doctor me basta con almacenar, bueno, mira, aquí en este caso, departamento profesor, pongámonos, como dice en la presentación. Aquí dice, cada profesor puede tener un departamento, por lo tanto, en la clase profesor yo puedo tener una variable que se llame departamento y me redireccione a la clase, es decir, a la instancia departamento, ya que tiene que ver con el departamento de ese profesor. Pero fíjense que un departamento tiene varios profesores. Entonces, ¿de qué manera ustedes creen que dentro de esta clase yo puedo definir varias referencias hacia otras instancias? Es decir, hacia otras clases. ¿De qué manera ustedes creen? ¿Se les ocurre algo? A ver, no, por lo que veo no se les ocurre nada. A ver, mira, les voy a dar una ayudita. Desde esta clase, ya, si yo tuviera exactamente 3 referencias de esta clase, yo tendría que hacer 3 variables de tipo profesor, ¿ya? Pero en realidad no tengo 3 referencias, puedo tener hasta n referencias. Entonces, si yo puedo tener hasta n profesores, ¿dónde, cómo yo puedo almacenar n objetos dentro de una clase? ¿Cómo yo puedo almacenar n cosas dentro de una variable? ¿Qué se les ocurre? Un arreglo. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, súper bien. Claro, es decir, cuando yo referencio de A a B y yo digo A puede tener muchos elementos de B, lo que estoy diciendo es que A tiene que tener un arreglo de profesores. En este caso, porque estamos hablando de departamento y profesores. En este caso, en el departamento tiene que haber un arreglo de profesores. Y eso es súper importante porque eso va en el diagrama de clase. ¿Ok? Si ustedes tienen navegabilidad hacia un lugar, entonces el origen de esa navegabilidad debe almacenar en dependencia. Si la navegabilidad dice que hay uno solo de aquel tipo, entonces almacena solo una variable. Pero si la navegabilidad dice que hay muchos, entonces almacena varias variables. Y por lo tanto, como hay muchos, yo no sé cuántos, no tiene sentido hacer n variables, sino un arreglo de profesor, como bien dijo Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Entonces, ya. También puedo tener de n a n, como en este caso, aquí habría que hacer un arreglo. Bueno, esto sería si la navegabilidad fuera en los dos sentidos, generalmente es en uno solo. Pero si fuera en los dos sentidos, a partir del producto yo tengo que tener un arreglo de los clientes y a partir del cliente yo tengo que tener un arreglo de los productos que quizás compró el cliente. ¿Ok? Eh, el tema agregación. Ahí el tema de agregación no lo voy a complicar más. Quizás cuando veamos herencia, ahí vamos a ver el tema de agregación. Lo que sí quiero mostrarle es el tema contenedor en esta clase. Y con el tema de los contenedores vamos a terminar. A ver, lo que quiero que les quede claro es antes. A ver, aquí hacer esto de esta manera que les dije va a tener un problema, ¿ya? Y ese problema lo va a solucionar los contenedores. ¿Ya? Los contenedores. ¿Qué problema es este? ¿Qué problema es este? Bueno, primero, mejorar la interfase. Es lo mismo que nos pasaba anteriormente con los get y los set. Es una buena práctica cuando yo digo que una variable ya tiene mucho, está relacionado con otra, es decir, una clase está relacionada con otra, de uno a muchos, es una buena práctica hacerlo a través de un contenedor. ¿Y qué cosa es un contenedor? A ver, resumiéndole así, es como hablar de una lista, ¿ya? Como ustedes han visto acá en Java,
nosotros tenemos arreglos, ¿ya? Los arreglos son de un tamaño fijo, no pueden aumentar, no pueden crecer, no pueden variar en ese sentido. Entonces, lo que se hace generalmente es que se define un contenedor. Y el contenedor es para intentar tener una estructura que almacena varios objetos, pero que pueda aumentar su tamaño, disminuir su tamaño y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, más que nada es para mejorar la interfaz. Ahora les digo por qué es una mejora. Pero primero quiero dejar claro el tema contenedor. A ver, ¿dónde tengo la pizarra? Acá, borramos la pizarra. Esto es una maravilla, lo fácil que se borra la pizarra acá. Si estuviéramos en el aula, hoy siempre hay que borrar y borrar. Y si se te olvida el borrador, uno dice aquí. Ya, entonces, a ver, ¿qué pasa? Dijimos que, por ejemplo, si yo tengo la clase departamento, ok, y la clase profesor. Un departamento está relacionado, ¿ya? Esto es diagrama de clase ya, ¿ok? Un departamento está relacionado con cero o muchos profesores, o puedo poner que un departamento va a tener como mínimo un profesor, pero bueno, da igual, yo voy a poner que tiene cero o muchos profesores. Digamos que un departamento recién creado puede no tener ningún profesor todavía. Y un profesor sí tiene que pertenecer a un departamento, no puede pertenecer a dos, tiene que pertenecer exactamente a un departamento. Por lo tanto, como la navegabilidad está en este sentido, ya, en este sentido de navegación, ¿no? Que la flechita está acá, entonces, dentro de esta clase, aquí en el diagrama de clase, yo aquí tengo que poner una variable, ya, que sea profesores. Primero la voy a poner privada, ahí tiene un signo menos delante porque es privada, profesores, y el tipo va a ser prof. Escucha, no me da el espacio. A ver, le voy a llamar. Le voy a cambiar el nombrecito aquí para que me quepa. A ver, la variable va a ser privada. Se va a llamar profs. Con una S al final, ya. ¿Y de qué tipo va a ser? Bueno, va a ser de tipo prof. Arreglo de prof. ¿Ok? Eso es lo que tendría que ir en el diagrama. Si yo digo que un departamento está relacionado con muchos profesores. Si yo digo que un departamento está relacionado solamente con un profesor, o si la dirección fuera la contraria, ¿ya? Imaginemos ahora que la dirección va en el otro sentido, en lugar de hacia acá, va hacia acá, ¿ya? Si la dirección va hacia acá, entonces lo que tengo que hacer, bueno, esta no iría acá porque departamento no puede llegar hacia los profesores porque la navegación está en este sentido. Entonces, a partir del profesor yo puedo llegar a su departamento. Por lo tanto, tengo que tener una variable que se llame dep y que sea de tipo depart. En este caso no un arreglo, porque yo estoy diciendo que un profesor tiene solamente un departamento. ¿Ok? Es importante eso. Aquí sí puse que es un arreglo porque puedo tener muchos departamentos. Ahora, esto vamos a dejarlo en como lo teníamos antes. ¿Ok? En el otro sentido. Ya, mira, esto va a tener ciertos problemas. Esto va a tener ciertos problemas. ¿Ya? Porque, a ver, digamos que yo quiero hacer un método para insertar profesor, ¿ya? Insertar profesor, insertar, eliminar, público también, eliminar. No voy a poner lo que recibe ni nada para simplificar acá. Insertar, eliminar, buscar. Y este tipo de cosas que yo voy a hacer sobre el arreglo profesor. Por ejemplo, si hay un profesor nuevo que quieren agregarlo al departamento, yo lo inserto. Si se va un profesor, lo elimino. Si quiero buscar un profesor, llamo a buscar. ¿Ok? Entonces ustedes me dirán, profe, ¿pero qué problema traería eso? Sí, ya están los métodos ahí. Bueno, el tema es que ya, y si profesor está ahora asociado con estudiantes, está asociado con estudiantes.
¿ok? Y aquí igual yo tengo que un profesor tiene muchos estudiantes, entonces ahora aquí tengo que tener un arreglo de estudiantes. Tengo que tener un arreglo de estudiantes. Entonces aquí también voy a tener que tener insertar, eliminar y todas esas cosas, ¿ok? Ahora, dense cuenta de una cosa. Estos métodos no necesariamente me están describiendo la lógica del departamento, ¿ok? Sino que me están describiendo la lógica de cómo se debe insertar o eliminar en este arreglo, ¿ok? Y lo mismo acá, insertar, eliminar, me están definiendo de cómo insertar y eliminar en este arreglo. Entonces, una buena práctica es estos métodos que tienen que ver con la actualización de estos arreglos internos, hacerlo mediante contenedores, ¿ok? Es decir, esta lógica sacarla de esta clase y ponerla dentro de un contenedor, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tengo la clase profesor y voy a crear ahora un contenedor que va a ser, ya les dije que un contenedor es como una lista, ¿ok? Entonces aquí voy a tener un contenedor que se va a llamar lista profesores. Lista de profesores. Entonces, esta lista de profesores es la que va a tener internamente cuáles son los profesores, ¿ok? Va a tener insertar y eliminar, buscar, todo lo que tenga que ver con los profesores. Entonces ahí, esta clase de acá me quedaría mucho más limpia, porque ya estos métodos, la lógica de los métodos, no tengo que implementarla acá. Acá simplemente implemento la lógica del departamento. Las cosas que tengan que ver con el departamento, lo que tenga que ver con la lista de profesores, lo voy a implementar acá. Ahora, lo que hago acá, dentro del departamento, es que en lugar de linkear, ¿ya? En lugar de linkear con la clase profesor, ahora lo que voy a linkear con, es decir, igual voy a tener una variable que se llama profesores, pero ahora en vez de tener un arreglo de profesores, voy a tener una lista profesor. Lista prof, ¿ya? Y entonces esto, en lugar de estar apuntando acá, lo voy a estar apuntando acá. Entonces, fíjense que esto no es un arreglo, esto es una única instancia, ¿ok? Entonces, un departamento va a tener una única lista de profesores. Y una lista de profesores va a tener muchos profesores, cero o muchos profesores. Ahora, esto es un tipo de clase especial. ¿Por qué es un tipo de clase especial? Porque es una clase que únicamente se ocupa para almacenar datos, insertar, eliminar, buscar. Es una lista, ¿ok? Por lo tanto, fíjense que esta clase yo puedo poner acá y ahora en vez de poner lista profesores, va a ser lista estudiantes, ¿ok? Y aquí en vez de ahora de tener arreglo de profesores, voy a tener estudiantes, ¿ya? Y va a ser arreglo de estudiantes y aquí voy a tener lo mismo, insertar y todo, ¿ok? Entonces aquí ahora en vez de relacionar profesor con los estudiantes de esta manera, hago lo mismo, es decir, redirecciono para acá. Un profesor va a tener una lista de estudiantes y una lista de estudiantes va a tener cero o muchos estudiantes, ¿ok? Entonces ahí también me quito la implementación que tiene que ver con un arreglo y dejo mucho más limpia la clase profesor, ¿ok? La clase profesor la dejo mucho más limpia. ¿Ya? Y en este caso, en lugar de tener un arreglo de estudiantes, lo que tengo es una instancia a lista estudiante. ¿Ok? Entonces, una de las ventajas que tiene esto es que le saca complejidad a estas clases de acá, ¿ya? Y las hace más fáciles de leer. Porque ahora departamento solamente va a tener
lo que tiene que ver con el departamento. Lo que tiene que ver con el arreglo ese de profesores de acá, lo va a manejar este contenedor de acá. Es decir, y este contenedor de acá va a almacenar lo que tiene que ver con el arreglo de estudiantes. Entonces, un contenedor básicamente es eso, es una clase especial que lo que va a hacer es llevar por detrás un arreglo, ¿ya? Bueno, no necesariamente un arreglo, pero por ahora vamos a ver contenedores implementados con arreglo. En realidad lo que va a tener es un conjunto de datos. Puede ser con arreglos, puede ser lista enlazada, que la vamos a ver más adelante, pero un conjunto de datos, ¿ya? Entonces, en el contenedor, lo que casi siempre va a haber es un insertar, un eliminar, un buscar, puede haber un ordenar, ¿ya? Todo lo que ustedes pueden hacer con ese conjunto de datos. Y el contenedor me permite aislar esa lógica de esta clase dejándola mucho más sencilla. Y aquí esta lógica, para poder implementarla, necesito varias cosas, ¿ya? Es decir, no solamente necesito el arreglo, porque fíjense que aquí yo tengo un arreglo de profesores, pero no siempre el arreglo va a estar lleno, ¿ok? Yo puedo tener un arreglo que quepan 1000 profesores, pero no siempre en el departamento voy a tener a los 1000 profesores. Por lo tanto, ahí yo tengo que tener varias variables, que va a ser la cantidad de profesores que hay actualmente, la máxima cantidad de profesores que puede haber, ¿ok? Esas dos variables son cruciales para implementar este tipo de contenedores. Entonces, si yo esta lógica la hubiera definido dentro de esta clase, estas variables tendrían que estar aquí dentro de la clase y me ofuscaría mucho el código. Por lo tanto, es una muy buena práctica que cuando ustedes tienen una relación de uno a muchos, en lugar de enlazar la clase esta directamente a la otra que debería tener muchos, por ejemplo, en este caso, departamento de profesores, que un departamento tiene muchos profesores, en lugar de hacerlo así un direccionamiento directo, direccionar esto a un contenedor de profesores, en este caso una lista de profesores, y luego la lista de profesores, direccionarlo a la clase de profesores. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, porque como esto es un tipo especial de clase, que es un contenedor, aquí esta flechita a UML para decirle que eso es un contenedor, lo que yo le pongo aquí es un rombo. ¿Ok? Cuando yo tengo un contenedor le pongo un rombo y no le pongo la navegabilidad, porque ya se infiere la navegabilidad. ¿Ok? Cuando yo tengo un contenedor se infiere la navegabilidad, no es necesario que le ponga flechita. Entonces, cuando ustedes tienen un contenedor, la navegabilidad la van a expresar así, un rombito y qué clase es la que va a estar almacenando ese contenedor. ¿Ok? Entonces, en este caso es cero muchos profesores, pero yo puedo decir que un departamento tiene entre 5 y 20 profesores, no menos ni más que eso. Entonces, aquí yo puedo decir que este contenedor va a tener entre 5 y 20 profesores. Eso también se puede hacer, porque esto al fin y al cabo es una navegabilidad. Y lo mismo para acá. Aquí esta navegabilidad habría que actualizarla, porque eso es un contenedor, el rombito, ¿ok? Y aquí quitarle esto, para decir que un profesor puede estar haciéndole clase a 0 o muchos estudiantes, ¿ok? Y esto es súper importante cuando están haciendo relaciones en, en el diagrama de clase, están estableciendo relaciones de 0 a mucho o de muchos a muchos, ¿ok? Que necesitan tener almacenados muchos de un tipo en la otra clase. ¿Ok? Ahí es donde entran los contenedores. Entonces, ojo con esto, porque aquí es donde empieza a agregar conceptos el diagrama de clase que no están en el modelo del dominio. En el modelo del dominio yo no defino contenedores. Eso no está en el modelo del dominio. En el modelo del dominio yo defino navegabilidad directa. Yo pongo el departamento, está relacionado con los profesores, de uno a muchos. Ya, listo. ¿En qué sentido va? Pero listo, yo no pongo ningún contenedor. Ahora, cuando estoy en el diagrama de clases, sí. Como es de uno a mucho, yo ahora agrego un contenedor en el diagrama de clase y establezco las direcciones de esta manera. Ok, entonces, lo bueno que tiene ese estilo que le estoy explicando, esa buena práctica, es que el usuario de la clase, en este caso el contenedor, debe estar libre para concentrarse en qué es lo que hace en vez de cómo lo hace. ¿Ok? Por ejemplo, la clase anterior que habíamos visto acá, ¿ya? En lugar de estar diciendo
acá en departamento, mira, para insertar un profesor tienes que ir a la última posición del arreglo y ahí poner el profesor nuevo. Eso no le interesa al departamento. El departamento solo le interesa insertar el profesor. Por lo tanto, eso es una lógica que yo debería estar implementando en otro lugar. Al departamento lo que le interesa es el qué hacer. Es decir, yo quiero insertar, inserto. Si yo quiero eliminar, elimino. Si yo quiero buscar, busco. Eso es lo que le interesa, el qué. Y el contenedor me permite aislar la lógica y acá en el contenedor implementar cómo. Cómo inserto, cómo elimino, cómo busco. ¿Ok? Entonces imagínense que ahora yo no quiero hacerlo con arreglo, quiero hacerlo con lista enlazada o con conjuntos disjuntos, con lo que sea. Yo al insertar, la lógica de insertar, eliminar las cambio, pero desde el punto de vista del departamento todo va a seguir funcionando igual. ¿Por qué? Porque el departamento va a pedir insertar, eliminar, buscar. No importa de qué manera inserta, de qué manera busca, de qué manera elimina. Lo único que le importa al departamento es poder insertar un profesor, eliminarlo y buscarlo. ¿Ya? Entonces, la forma en que usted lo hace la puede cambiar acá dentro de esta clase. Y va a ser transparente para el departamento. Porque el departamento solo le interesa insertar, eliminar y buscar. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una buena práctica aislar esta lógica del trabajo con el arreglo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice esto. Aislar el qué en un lugar y el cómo en otro. ¿Ok? Y eso lo que hace es, claro, mejorar la interfase de la clase. Ya, por ejemplo, esto es otro ejemplo de contenedores. Los contenedores generalmente son justo lo que yo les mostré acá. Justo lo que yo les mostré acá. Es decir, una clase que se va a llamar lista y algo más. Y ese algo más va a ser el nombre de la clase que está conteniendo. ¿Ya? En este caso, si yo tengo lista dobles, por convenio, eso lo que está haciendo es esa clase lo que está definiendo es un contenedor de tipo doble. ¿Ok? Y si se fijan, lo que tienen es un arreglo de tipo. ¿Ok? Entonces, todos los contenedores basados en arreglo van a tener la cantidad de elementos actual y van a tener la máxima cantidad de elementos. ¿Ok? Aquí está el constructor, que el constructor lo que hace es crear un nuevo arreglo, decir que la cantidad de elementos es 0 actualmente y definir cuánto es la máxima cantidad de elementos por el momento. Aquí, como un constructor, yo puedo pasarle la cantidad máxima de elementos que yo quiero que me defina ese contenedor. ¿Ok? Aquí está el encontrar, que es buscar, insertar, eliminar. Los get y los set. Los get y los set. ¿Qué cosa es los get y los set? Si yo quiero cambiar, bueno, esto no tiene sentido que tenga un set, ¿ok? Cantidad de elementos. No tiene sentido que tenga un set, pero sí tiene sentido que tenga un get. ¿Por qué? Porque la cantidad de elementos yo quiero que se autogestionen internamente en la clase a medida que vayan insertando y eliminando elementos. Si yo pongo que puede tener un set, puede venir un usuario afuera y decirme, mira, la cantidad de elementos ahora es 2000. Sin embargo, mi arreglo a lo mejor tiene 50 elementos y como el usuario me lo cambió, como que descoordina el estado interno de la clase y por lo tanto tiene un estado ahora que no es coherente. ¿Ya? Pero bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de contenedor. Puede ser una lista de dobles, puede ser una lista de profesores. Si es una lista de profesores, entonces aquí tendría que ser de tipo profesor este arreglo. ¿Ya? Y esto en vez de devolver un doble, si yo estoy buscando un profesor, lo que debe hacer es buscar devolver un profesor. ¿Ya? Y aquí en vez de recibir un número, quizás recibir el nombre del profesor, el root del profesor. ¿Ok? En dependencia de cómo ustedes quieran definir el buscar. El insertar tendría sentido de que yo pase todos los datos del profesor, crear el profesor e insertarlo. O pasar acá un argumento de tipo profesor y agregarlo a este arreglo. ¿Ok? Entonces, esto es un contenedor, es una clase como esta. Pero como les decía, la lógica se va a repetir para el buscar, insertar, eliminar. Va a ser prácticamente lo mismo cuando esté trabajando con un arreglo. Ok, veámoslo en la práctica, en un diagrama de clase. En un diagrama de clase quedaría así como les muestro acá. ¿Ya? En este caso, estoy diciendo que este contenedor va a ser un contenedor que va a contener, valga la redundancia, personas. ¿Ya? Por lo tanto, lista persona va a tener
¿cómo se llama? Una variable interna que va a ser un arreglo de personas, ¿ya? Y otra variable interna que va a ser la cantidad de personas actuales que tiene el contenedor y cuál es la máxima cantidad que puede almacenar. La máxima cantidad tiene que coincidir con el length de este arreglo, ¿ok? Entonces, aquí yo puedo decir lista personas, que es el constructor, encontrar personas como el buscar, y yo quiero encontrar personas según su nombre y su apellido. ¿Okay? Entonces le tengo que pasar un apellido, un nombre y devolver la persona si lo encontré. Y si no lo encontré, un null. ¿Okay? Insertar persona. Bueno, aquí yo tengo que pasar la persona que quiero insertar y un boolean si se insertó o no. Aquí para eliminar igual, yo puedo pasar la persona o puedo pasar el apellido y el nombre. ¿Ya? Y entonces buscar si existe la persona y eliminarlo de la red. ¿Ok? Para eliminar del arreglo acá se ocupa el mismo algoritmo que nosotros habíamos visto cuando vimos la nivelación de Java. ¿Ok? Es decir, cuando yo elimino un arreglo, yo primero busco el elemento y cuando lo encuentro, itero por todos los elementos que hay después de él y los corro una posición hacia la izquierda. ¿Ok? Y listo, ese sería el eliminar. El insertar sería... ojo, cuando yo elimino tengo que disminuir cantidad de personas en 1, ¿ya? Máximo no, máximo siempre vale lo mismo. Cuando yo inserto tengo que aumentar la cantidad de personas en 1, ¿ok? Si me pidieron que eliminara y no encontrar la persona, entonces la cantidad de personas se aumenta ni se disminuye, ¿ok? Y ese tipo de cosas tienen que tenerlo en cuenta dentro de un constructor, ¿ok? Acá, bueno, dentro del contenedor, incluso no solamente tendrían que poner en buscar, insertar, eliminar, sino quizás también podrían poner ordenar y que ordene según determinado parámetro. ¿Ok? En este caso, digamos que queremos ordenar las personas según su nombre y apellido. ¿Ok? Entonces vamos a agregar en este contenedor el método ordenar. Otra cosa que quiero que les quede claro es que en un contenedor yo no siempre tengo que tener buscar, insertar, eliminar. Es en dependencia de los requerimientos. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí el problema me dice un médico puede atender a muchos pacientes, entonces yo quiero imprimir los doctores, quiero imprimir por cada doctor a qué pacientes atiende, ¿ya? Fíjense que ahí me interesa insertar elementos porque cuando yo cree el sistema va a estar vacío, entonces me interesa insertar elementos al principio, pero como requerimiento no me dieron que pudiera eliminar doctores ni que pudiera eliminar pacientes. Por lo tanto, solamente me basta con insertar y buscar. ¿Por qué buscar? Porque después yo quiero imprimir los doctores. Por lo tanto, para imprimir un doctor voy a tener que quizás buscar al doctor. O quizás no, quizás lo hacen implementando con otro método interno dentro del contenedor. ¿Ok? Un método interno que sea obtener doctores. Por ejemplo, que sea lista de doctores y hacer un método interno que se llame obtener doctores y devuelva a todos los doctores. Y listo. O get doctores y devuelva a todos los doctores. ¿Ok? Y después iterar sobre eso. ¿Ya? Y ahí es donde entraría también lo que hablamos anteriormente, el tema de iteradores. ¿Ok? Hacer quizás un método que devuelva una instancia de un iterador, ¿ya? Y ese iterador va a estar apuntando al primer doctor, ¿ok? Y después yo le voy a decir a esto, tú tienes otro doctor, y si lo tienes, es decir, has next, entonces le pido el siguiente doctor, y así. Eso también pueden hacerlo, como devolver un iterador esta, de este contenedor, un iterador del contenedor, ¿ok? Entonces, veamos cómo se puede implementar uno de estos métodos. En este caso vamos a ver cómo implementar el ordenar. ¿Ya? Para este caso, lo que se está haciendo es en el ciclo de afuera, yendo desde 1 hasta la última posición. ¿Ok? Y entonces, se está tomando la persona que está en la posición actual. Entonces aquí se dice, mientras las posiciones anteriores, ¿ya? Mientras las posiciones anteriores sean menor a la actual,
A ver, claro, mientras el apellido de la posición anterior sea mayor que la actual, ve desplazando la posición actual hacia la izquierda. A ver, el compare to entre dos strings, aquí tengo que explicarles varias cositas. A ver, aquí por ejemplo, lista, la lista es el arreglo interno ya de personas. Es esto. Esta es la variable lista. ¿Ok? Entonces, lista en un entero me va a devolver ¿qué cosa? Una persona. ¿Ok? Entonces, si yo digo persona, esto me va a devolver una persona. Persona.get apellido, ¿ya? Persona.get apellido me va a devolver un string. Entonces, aquí, esa persona.get apellido, esto va a ser un string. Esto que ven acá va a ser un string. Entonces, cuando yo tengo un string y le hago compare to a otro string, que va a ser esta persona temporal de acá, le estoy pidiendo el apellido. Cuando yo comparo y digo si es mayor que 0, estoy preguntando si este primer string es mayor que el que está dentro entre paréntesis. Es decir, a ver si los voy a explicar con dos strings más sencillos. Déjenme poner un segundo la pizarra. Ya, ahí estamos. Te lo resumo acá lo que le acabo de decir. Si yo tengo string a igual a hola y tengo string b igual a eso, ya, si yo digo, voy a poner print, para que ustedes saben, system.out.println, pero bueno, voy a poner print. Si yo digo print a punto compare to, a es un string, ¿cierto? Si yo digo un string.compare to y entre paréntesis le pongo otro string y yo digo eso es mayor que 0, ¿ya? Esto, ¿qué creen ustedes? ¿Me va a dar true o false? ¿Eso me va a devolver true o false? En el chat, ¿quién da más? En el chat o pueden desmutearse como quieran. Esto de acá va a devolver true o false. A ver, va a devolver cuando yo comparo este string con este, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿A o B? ¿Cuál es mayor? ¿Entregaría un error? No, no necesariamente. ¿Cuál es mayor? ¿A o B? B es mayor, ¿cierto? Porque aquí estamos comparando dos strings y los strings se comparan alfabéticamente. Muy bien. Entonces, B es mayor que A. Por lo tanto, cuando yo digo A.compare to B, ¿ya? Eso, es decir, esta expresión de acá me va a dar algo mayor que 0 cuando A sea mayor que B. Y me va a dar algo menor que 0 cuando A sea menor que B. Y me va a dar algo igual a 0 cuando A sea igual a B. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, ¿qué me va a devolver? True o false. Me va a devolver false, ¿cierto? Es decir, porque ahí estoy diciendo A mayor, esto es como decir A mayor que B. Lo que yo no puedo decir directamente A mayor que B porque estos son objetos de tipo string, no son enteros, ni son float, ni son boolean, ¿ok? Que son en minúscula, no son objetos, sino son tipos básicos del sistema. Los tipos básicos del sistema yo sí puedo compararlo con un mayor que, menor que, igual, igual. Pero los strings, los profesores, ese tipo de cosas, yo no puedo compararlo con esa cosa. Yo tengo que compararlos con el tú. Ok, entonces, esto me va a dar false, por supuesto, false. ¿Por qué?
false porque A, yo estoy diciendo, compara A con B y si eso te da mayor que 0, ¿ya? A con B mayor que 0, no, falso, porque A con B te va a dar algo negativo porque A es menor que B, ¿ya? A con B igual a 0, no, falso, ¿ya? Falso, ¿ok? Y esto sí te daría true, porque A es menor que B, ¿ok? Ahora, ojo, esto es equivalente, es lo mismo que decir A.equals B. Es lo mismo, ¿ya? Esto te va a dar true cuando sean iguales y falso cuando sean distintos. Y la línea está de acá arriba igual, te va a dar true cuando sean iguales y falso cuando sean distintos. Son dos maneras de hacerlo, ¿ya? De hecho, el punto equals es como una manera más cortita de plantear esto de acá arriba y como más leíble, ¿ya? Más leíble. ¿Qué compara? Lo que compara es lo que hay en A con lo que hay en B, ¿ya? Lo que hay en A es este string con este otro. ¿Ya? Está comparando hola con qué hace. ¿Ya? Entonces compara el primer carácter con el primer carácter. Como Q alfabéticamente está después de la H, entonces este string es mayor que este. ¿Ya? Ok. Entonces, en esta línea de código lo que yo estoy haciendo es comparando el apellido de la persona que hay en esta posición con el apellido de la persona que hay almacenada acá en T. ¿Ok? Porque recuerden que get apellido lo que devuelve es un string. Entonces aquí estoy comparando un string con otro string. ¿Ya? Básicamente este código lo que está haciendo es lo siguiente. ¿Ya? Es lo siguiente. Aquí no se los voy a mostrar sin personas. Se los voy a mostrar con números para que lo entiendan más. Se los voy a mostrar con números. Esto es un tipo de ordenamiento que se conoce como inserción. ¿Ok? Se conoce como inserción. Ustedes han visto seguro ordenamiento por burbuja, a lo mejor también vieron ordenamiento por inserción. Básicamente, si yo tengo un arreglo, aquí no voy a trabajar con personas, voy a trabajar con numeritos nomás para no complicarlo. Yo tengo un arreglo y quiero ordenarlo, ok, 6, 2, 1, 4, 5, 8, ok. Yo tengo un arreglo y quiero ordenar. ¿Cómo funciona el arreglo por inserción? Bueno, si se fijaron, el ciclo de arriba empieza acá, ¿ya? El ciclo de arriba empieza acá, out empieza en 1 y aquí digo, mientras in empieza donde mismo está out, in es igual a out, in empieza donde mismo está out, y dice, mientras i sea mayor que 0, es decir, i menos menos, mira, in menos menos, es decir, in va a empezar aquí donde está out y se va a comenzar a desplazar hacia la izquierda, ¿ok? Entonces aquí estoy diciendo, en este while, yo solamente puedo salir de este while cumpliendo una de dos condiciones. O llegué al final del arreglo, es decir, al principio en este caso, llegué al principio del arreglo, o me encontré un elemento que es menor que el elemento actual. ¿Ok? El elemento actual, que es este que estoy comparando contra todos los demás. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo digo, desplazo in una posición y aquí lo que hago es cambiar esto de orden. ¿Ya? Si se fija, aquí lo que está haciendo es este elemento guardándolo en el anterior. ¿Ok? Es decir, perdón, el anterior guardándolo, claro, el anterior guardándolo en este elemento. Es decir, básicamente, por eso es que se creó un temp. Hay una variable temp en algún lugar donde se almacenó el 2. ¿Ok? Esa es la línea de código esta de aquí arriba. Se almacenó el 2. Entonces, lo que yo voy a ir haciendo ahora es todos los que son mayores y se va a ir desplazando hacia el principio. Y todos los que son mayores los va a ir corriendo un lugar hacia allá. Entonces aquí elimine el 2 y
corre el 6 hacia acá. Como ya llegó al inicio del arreglo, int no sigue desplazándose, ¿ya? Entonces al final lo que hace acá es que listen in es igual a temp. Listen in es igual a temp, es igual a 2. Es igual a 2. Ya terminó el arreglo, entonces ahora out e in se inicializan. Out va a estar acá, in va a estar donde mismo está out. Ya estamos ahora en la segunda iteración del ciclo de afuera y el ciclo de adentro va a empezar a ejecutarse de nuevo. Ahora temp va a valer ahora 1, ¿ya? Y fíjense que ya lo que hay antes de ellos ya está ordenado. Ya está ordenado. Y eso es una cosa importante cuando yo estoy ordenando por inserción. Cuando yo estoy parado en un elemento actual, todo lo que hay antes de él ya está ordenado. Yo supongo que está ordenado. Por eso no habría problema en esta lógica. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es empezar a desplazar in. Entonces ahora in, en vez de estar apuntando acá, va a estar apuntando a esta posición de acá donde está el 6, ¿ok? Aquí donde está el 6. Entonces compara 1 con 6, como 6 es mayor que 1, va a mover 6 hacia acá, a ver, no lo quita de acá, sino que lo duplica hacia acá. Después vuelve a comparar el 2 con el 1, el 2 es mayor que el 1 todavía, por lo tanto, desplaza el 2 hacia la derecha y aquí ya llegó al inicio del arreglo. Entonces, como llegó al inicio del arreglo, lo que hace es que ahí va a guardar lo que hay en temp. Entonces, ya al terminar esa iteración, ya yo garantizo que hasta esta posición va a estar ordenado. Ok, entonces ahora en la siguiente iteración voy a comenzar con out acá e in acá. Ok, entonces yo garantizo ya básicamente esas iteraciones de in, lo que hace es buscar dónde tiene que insertar el elemento actual. En este caso, dónde tiene que insertar el 4. En los casos anteriores llegábamos hasta el inicio del arreglo porque el 2 y el 1 en su momento eran los menores que yo estaba buscando hasta ahí. Entonces el 4 no va a llegar hasta el inicio del arreglo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es que en temp vamos a almacenar 4 y cuando in venga a esta posición y la compare con lo que hay en out, va a eliminar lo que hay en out y va a poner lo que hay en esa posición. Pero cuando ahora se desplace in hacia acá, va a encontrar que hay un elemento que es menor que el 4. Por lo tanto, ahí va a salir del ciclo. Y por eso es que aquí yo tengo dos condicionales. Yo digo, cuando llego al inicio del arreglo, es decir, que ya no tengo nada más con qué comparar, o comparé con un elemento que era menor que el mío actual. Por lo tanto, como pasa acá, si yo tengo un elemento que es menor que el mío actual, entonces yo salgo del ciclo. Ya, yo salgo del ciclo. Y por lo tanto, ahora lo que hace esto es que acá almaceno el 4. Uy, ¿qué pasó? Se me quedó. De alguna manera se me quedó. No sabía que podía hacer eso. Bueno, ya. Ya, pero entienden, ¿no? Es decir, más o menos lo que hace es en cada momento va a estar en un elemento actual y todos los que son mayores que él los va a correr hacia la derecha. Y luego, cuando encuentre uno menor que él, va a parar ahí y en la posición siguiente va a almacenar el elemento actual. ¿Ok? Y así sucesivamente. En este caso, cuando llegue a 8, como 8 es el máximo, no lo va a desplazar. Entonces ahí ya va, cuando llegue al final, va a estar acá el 5, aquí el 6, y entonces ya está ordenado el arreglo. ¿Okay? Eso es lo que va a hacer este código de acá. Lo que en vez de estar comparando números, lo que está comparando es apellido.
Y para cambiar una persona por otra en la lista, lo que está atendiendo es al apellido. Está viendo si el apellido es menor o igual. Y si es menor, termina el ciclo y cambia el actual. Es decir, este código de acá es lo mismo, lo que yo se los mostré con entero y en este caso está hecho con personas. Pero es la misma cosa. Es decir, el temp aquí sería un entero y aquí en vez de comparar con compare to, yo tendría que comparar la lista en in1 nada más con el mayor que este de acá. Y listo. ¿Ok? Pero esa es la manera de ordenar. Si ustedes quieren ordenar por burbuja, igual lo pueden hacer. Aquí pueden hacer un ordenamiento por burbuja. Si ya ustedes saben cómo ordenar por burbuja o saben ordenar de alguna otra manera, cualquier tipo de ordenación lo pueden hacer dentro de un contenedor. Y entonces lo bueno que tiene es que después de llamar al método ordenar, esa lista de personas o acá va a tener las personas ya ordenadas por el apellido. ¿Ok? A lo mejor quieren ordenarlas por root, a lo mejor quieren ordenarlas por otro criterio, ya por, no sé, ordenarlas de mayor a menor por la cantidad de compras que hayan hecho o por la cantidad de plata que gastan mensual en determinada cosa, cuestión. Entonces, eso lo pueden hacer, ya pueden hacer un ordenar y que haga y que ordene el contenedor según lo que ustedes quieren. ¿Ok? Hoy nos pasamos, chicos. Hoy, cuando nos pasemos para la otra, a ver, ahí me pasé en ese. Ya, cuando nos pasemos para la otra, por favor, chicos, avísenme para yo detenerme, porque yo a veces estoy explicando algo y no me doy cuenta. Ya, en la clase del lunes que viene lo que vamos a ver un poquito es cómo insertar, eliminar y buscar. Es decir, que es lo mismo que ya vimos, pero aplicado ahora en contenedores. Entonces no hay más que les voy a mostrar el código para que ustedes vean que ya lo conocen, porque ya ustedes saben insertar, eliminar y buscar en un arreglo. Ahora sería aplicarlo aquí al contenedor. ¿Ok? No les quito más tiempo, los que tengan que irse se van nomás. Chao, chao. Y los que están viendo el video, chao, chao.